Namaskar. Continuamos con el video número 14 del libro El amor de Baba por Sudamérica. Y vamos a leer en este caso experiencias de Vinay, de Dada Nirgunananda, de Mira y de Tapeshwar. Iniciemos. Vinay, de Petrópolis, Brasil, nos menciona: de una forma muy tántrica, en septiembre de 1988, repentinamente me encontré empacando para ir a la India. No había nada muy planeado, preparado ni organizado. Llegué a Calcuta, donde vi por primera vez a Baba. Confieso que al principio la curiosidad de verlo era mucho mayor que mi devoción. En ese momento no lo amaba mucho, pero después de mi experiencia allí descubrí que ya no podía vivir más sin tenerlo a él en mi corazón. Tuve muchos choques en India porque tengo un temperamento emotivo. El sufrimiento humano, especialmente el trato a los ancianos y a los niños, me conmovió profundamente. Lloré mucho al ver tantos niños mendigando comida. Lo que me ponía más triste era que no me los podía llevar a mi casa. Como madre, sufría como si fueran mis propios hijos y por no poderles dar refugio. Por otro lado, descubrí que los seres humanos pueden ser dulces y tiernos, aún sin tener los satisfactores básicos para sobrevivir. La gente india me ayudó a creer que eso es posible en este planeta. Creo que esta es una de las razones por las que me gustó tanto la India. En Tilhala, mi vida siguió de acuerdo al ritmo de Baba. Me quedé en el edificio de las Divis, donde había hermanas y acharyas de distintos países. Era un lugar muy sencillo, sin ninguna de las comodidades a las que estoy acostumbrada en mi casa en Brasil, pero con la ayuda de mi esposo, Janak, que viajó conmigo y permaneció cerca en el edificio de los hermanos, pude adaptarme lentamente a la situación. El primer día tuve, estuve allí. Al atardecer, todo el mundo corrió a ver a Baba, que salía y daba namaskar a todos. Yo no fui porque estaba muy cansada de mi viaje. El segundo día, cuando fui con todos, pude darme cuenta lo divino que era por la multitud que lo rodeaba. Lo vi muy de cerca y me impresionó el color de su piel, que parecía de cera dorada. Estaba tan limpio y terso que tuve el deseo de abrazarlo, besarlo y oler su fragancia. Admito que me sentí un poco celosa de los que estaban tan cerca de él. Quería experimentar el amor que los otros estaban sintiendo. Muchos lloraban, una persona se desmayó, algunos gritaban "Baba", y la mayoría solo tenía ojos para él. Nada más importaba. Pensé, ¿por qué yo no siento lo que todos los demás sienten? Pasaron los días. El domingo, una amiga mía de Colombia, que se quedaba en mi misma habitación, me dijo: ven, hoy es un día especial. Baba va a aparecer a hacer demostraciones y contar anécdotas a sus devotos. Te va a gustar. Cuando llegamos a la casa de Baba, los portones estaban trancados y ya había una multitud esperando. Caminamos por entre la gente y nos acercamos mucho al portón. Esperamos ahí durante media hora. Cuando se abrieron los portones, la multitud entró corriendo. Todos iban dejando los zapatos por el camino, porque no se puede entrar en la casa del gurú con zapatos. No podía ver a mi esposo, ni a mi amiga, ni a ninguna de las personas que conocía. Estaba pasmada con la situación y la velocidad de la gente. Yo también corrí y entré al salón donde Baba iba a estar. Estaba aterrorizada con la multitud atestada allí. Todos se sentaban extremadamente apretados unos sobre otros, de manera que nadie podía pasar entre medio. Hacía un calor extremo. Estaba desesperada y me sentía enloquecer con todos en un lugar tan repleto. Mi esposo estaba cerca del frente, mi amiga estaba cerca de él y yo estaba de pie cerca del fondo, incapaz de comunicarme o moverme. Ni me podía imaginar cómo podría continuar manteniéndome de pie en aquella situación, mucho menos sentarme. Me sentí muy triste. Miré alrededor y no pude encontrar ninguna solución.
El calor aumentaba. Del lado derecho vi una baranda. Pensé, es mejor salir que quedarme en este horno y tan lejos de donde Baba se sentará. Así que salí afuera al fondo del salón. Allí, en la baranda, encontré otras dos puertas, cerca del frente del salón, que estaban cerradas. Había otras dos personas allí afuera, así que pensé, somos tres bromistas. Me puse contenta de saber que no era la única tonta que no había corrido bastante velozmente para tener un lugar en el salón. Esto me dio un poco de alivio. Me mantuve caminando de un lado al otro, sintiendo la brisa en el rostro. Entonces comencé a hablar con Baba. ¿Qué estoy haciendo aquí, Baba? Hasta ahora solo he tenido sufrimientos. Vine de Brasil, del otro lado del mundo, para conocerte, y ahora estoy aquí, afuera, sola. Me sentí totalmente triste. En ese momento, la mujer inglesa a mi lado me llamó. Ven, quédate aquí, porque esta puerta se abrirá y veremos a Baba muy de cerca. Me dije, ¿está loca? ¿Cree que se va a abrir esta puerta? Si fuera cierto, mucha gente estaría aquí esperando la oportunidad, pero yo no tenía nada que perder, por lo que esperé con ella. ¿Quién sabe? Entonces oí la multitud gritar, Baba, Baba. Sabía que él debería haber entrado ya al salón. Me sentí realmente frustrada. Me recosté contra la puerta, callada y triste. De repente oí un clic. No podía creer lo que vi. Se abrió la puerta y yo estaba cerca de él. Me incliné y luego me senté sin creer lo que estaba sucediendo. Me sentí feliz, reía como una criatura. Lo miraba y oía su voz, tan diferente y tierna, contando una anécdota en bengalí, y comprendí todo. En mi corazón oí que me decía, ven, te dejo pasar por esta situación porque te quiero cerca de mí, sintiendo mi fragancia y mi amor por ti. ¿Lo disfrutas? Continuamos con la segunda experiencia. En este caso es de un dada llamado Nirgunananda. Nos menciona, un día de 1988, un trabajador estaba leyendo un artículo de periódico Ababa sobre la hiperinflación, la pobreza y el desempleo en Perú. Baba inmediatamente llamó a Dada Ambareshvarananda, el secretario encargado Proutist Universal en el sector de Georgetown, y a Dada Nirgunananda, el secretario sectorial del sector Georgetown, a su habitación y les preguntó, en 24 horas quiero una contestación sobre qué ha hecho Prau y qué ha hecho Amur por las personas que sufren en Perú. En ese momento no había ningún Acharya ni LFT en Perú, así que el secretario sectorial llamó a Sudamérica y mandó a Dada, Lila Nananda y Didyananda Anurada a correr hacia allí. Por supuesto, no podían llegar allí esa noche, así que al día siguiente el secretario sectorial le mintió a Baba, diciéndole que los dos ya habían llegado allí. Baba aceptó la declaración. Nosotros creímos que la había aceptado porque, aunque sabía la verdad, vio su sinceridad y la aceptó. Luego, tanto Dada como Didi trabajaron muy duro en Lima. Organizaron una cocina comunitaria en un área pobre administrada por la Sociedad de Madres que alimentó a todos los niños todos los días durante años. Luego, Baba le dijo a Dada Nirgunananda, Amor es la solución inmediata. Proud es la solución a largo plazo. Ustedes deben ayudar a las personas a ser económicamente independientes. Con ese fin, Proud debe crear cooperativas económicas. Al mismo tiempo, Amor debe dar alivio inmediato, porque no pueden enseñar filosofía a las personas hambrientas. A través del servicio desinteresado, pueden también atraer a las masas a nuestra ideología. Una vez, en 1989, en medio de la noche, Baba llamó a los secretarios sectoriales a su cuarto. Estaba extremadamente serio y la habitación se sentía cargada de una vibración espiritual intensa. Les dijo,
No puedo dormir a causa del sufrimiento de la humanidad en Perú. Si nosotros no nos adelantamos de ayudarlos, ¿quién lo hará? Todos los dadas se emocionaron y lo percibieron con cada célula de su cuerpo. En ese momento, Baba presentó una nueva ala de la misión llamada Cebadal. Se concentraría en el servicio aún en las situaciones más difíciles y peligrosas. Baba eligió a Perú como la sede global de Amur Cebadal, a Paraguay para Eros Cebadal, a Brasil para la educación Cebadal y a Bolivia para Murtel Cebadal. Ahora continuamos con Mira, que es de Petrópolis, Brasil. Nos menciona, después de muchas aventuras, mis compañeros y yo llegamos a Calcuta. La casa de Baba en Light Gardens estaba abarrotada de dadas, didis, LFTs, marguis de otros países y muchas personas pobres de los alrededores que esperaban la comida bendita que los trabajadores de Baba distribuían entre ellos. En esa época, Baba solía salir para su caminata nocturna entre las 18 y 19 horas. Lo esperé con un grupo de hermanas. Solo unas macetas con plantas nos separaban del sendero por el que Baba pasaría al salir de la casa. Al entrar, saludó haciendo namaskar a todos. Llevaba puesto una túnica gris con un doti blanco y zapatos negros. Tenía 3 plumas en el bolsillo de su camisa. Subió al auto y estuvo ausente por unos 30 o 40 minutos. Cuando volvió, cantamos una de sus hermosas composiciones de Prava Sanguita. Mientras Baba estaba ausente, sentí que mis pensamientos se aceleraban. Sorprendentemente, él me pareció exactamente como me lo había imaginado. Era como si él y yo hubiéramos estado siempre juntos. Sentí que estallaba de emoción. ¿Cómo podía amar tanto a alguien que ni siquiera conocía? Estando allí, de pie, al lado de las plantas, recordé lo que había pensado durante el viaje. Había soñado con abrazarlo, besarlo y quedarme a su lado. ¿Cómo se me había podido ocurrir eso? Porque aún aquellos muy elevados espiritualmente y dedicados a la misión y siguiendo estrictamente los 16 puntos no obtenían esa gracia. ¿Por qué la tendría yo? También me preguntaba la razón por la que él no recibía a mujeres solas para contacto personal. Todas estas ideas llenaban mi mente cuando Baba volvió de su caminata. Después de que bajó del auto, pasó muy cerca de mí. Yo lo miré y pensé, gracias por todo, Baba. En ese preciso momento se dio vuelta y me sonrió de tal forma que me derretí como un helado al sol. Al día siguiente tuve diarrea. Yo no entendía por qué, pues hasta ese momento todo era tan perfecto y me sentía la persona más feliz del planeta. Me sentía como el niño que comienza a caminar, siempre protegido por las manos del padre. Sin embargo, aún con una fiebre de 40 grados, no perdí la oportunidad de ver a Baba de nuevo en Night Gardens. Igual que el día anterior, salió a las 18 horas, nos hizo namaskar y subió al auto. Lo que más me impresionó fue que ninguna de las 80 personas paradas alrededor del auto se movieron mientras éste retrocedía lentamente por la salida. Pasó justo a mi lado. Al llegar a la ventana trasera frente a mí, Baba me miró directo a los ojos. Le hice namaskar y él me devolvió el saludo y dijo algunas palabras en sánscrito o bengalí. Entonces sentí el calor de Baba. No pude oír ni ver nada, excepto luz por todos lados. Me sentí como si mi cuerpo ya no existiera. Baba estaba dentro de mí y yo estaba perdida en ese océano de luz. Cuando tomé conciencia de que el auto de Baba se había ido, sentí gran tristeza y empecé a llorar como una niña. No tengo idea cuánto tiempo estuve en ese estado. Después de esa experiencia, fui a la baranda y me recosté. Tenía fiebre y no estaba bien. Empecé a hablar mentalmente con Baba. Oh, Baba, ¿por qué no me curas? Yo sé que puedes hacerlo si quieres, pero a lo mejor no lo merezco.
Me di cuenta que Baba estaba en su cuarto directamente sobre la baranda donde yo estaba. Mentalmente comencé a hablarle de nuevo. Baba, yo creo tanto en ti. Dejé todo, incluso mis hijas, por tu amor, y aquí estoy solo por tu amor. Por favor, no me dejes morir tan lejos de mi casa. Mis hijas me necesitan. Entonces el chofer de Baba me llamó para que fuera con él a un doctor que vivía en la esquina. Así que le seguí. Cuando llegué al portón, ¿quién apareció haciendo namaskar? El mismo Dada del que me estaba acordando. Ahí me di cuenta lo increíble que es Baba. El doctor me examinó y me dio remedios. Cuando fui a mi habitación, me cambié de ropa para acostarme. Entonces, una LGT que dormía en el cuarto de al lado me trajo una comida deliciosa con mucha pimienta y especias. Me dijo que era un regalo de Baba. Comí con gratitud. Si mis padres me hubiesen visto comer en tal condición, habrían dicho que estaba loca. Cuando me desperté a la mañana siguiente, estaba completamente curada. Medité y practiqué asanas como si nada hubiera pasado. Otra noche, cuando fui a ver a Baba, lo encontré en un humor muy serio. Me preocupé porque dijeron que él no estaba contento, pues los dadas y las didis no mostraban bastante progreso. Me sentía realmente mal. Traté de meditar, pero no pude. Me acordé de un dada que había enfermado en Petrópolis. Había regresado a la India para que Baba pudiera curarlo. Me pregunté si estaría mejor y dónde estaría. Volví a la oficina de las Didis y estaba sola en mi habitación cuando entró una inglesa llamada Melati. Encendió el pequeño calentador y puso una olla de aluminio a hervir, diciendo que prepararía una comida para nosotras. Me desperté y me puse a pelar vegetales. Mientras cocinábamos, hablábamos de Baba. Ella me habló de su amor por él. Cuando él estuvo en la cárcel, ella lo visitaba frecuentemente. Comimos juntas y lloramos mucho, porque teníamos la misma persona en nuestros corazones. Lo más interesante era que aunque no hablábamos el mismo idioma, podíamos hablar sobre Baba por más de 2 horas. Como decía un amigo mío, Baba es Baba. En un darshan, Baba habló sobre los niños de Brasil. En ese momento me miró directo a los ojos. Aunque estaba en un salón con más de 200 personas, él sabía quién era yo. Me emocionó mucho y empecé a hablar con Baba mentalmente. Le expresé mis esperanzas y deseos. Un año después me di cuenta que muchas de mis esperanzas y deseos que expresé en ese momento se habían cumplido. Una noche a las 2:30 de la noche fuimos a la casa de Baba en Tiljala para verlo caminar por el jardín. Trepé a unos ladrillos al lado de la pared para poder verlo. Estaba justo enfrente de su casa. Empecé a visualizarlo, viniendo hacia mí y mirándome directamente. Mi mente se convulsionó mucho. Cuando lo vi venir de detrás de la casa pensé, ¿cómo una persona tan insignificante como yo puede estar delante de un ser tan superior? Repentinamente él se paró y miró hacia mí. Mis células estallaron de emoción. Entonces se volvió y vino hacia mí. Se detuvo justo frente a mí. Yo pensé, si el amor tuviese forma, sería la forma de Baba. Y finalmente finalizamos con esta experiencia del hermano Tapeshvara, de Brasilia, Brasil. Nos menciona, los pies del Señor emanan flores al universo. En 1988, en Tiljala, Calcuta, asistí a un darshan de Baba. Tuve un deseo muy fuerte de tocar los pies de Baba. Durante el darshan había mucha gente y el salón estaba totalmente repleto cuando llegué. ¿Cómo podría tocar los pies de Baba si nadie me deja ni siquiera sentarme en el frente? Solo pude apretujarme de pie en el fondo de aquel gran salón. Entonces, alguien me llamó afuera del salón a una baranda
donde muchos hermanos estaban esperando para bailar Tandava para Baba. Como era mi primera experiencia en un darshan, decidí estar cerca cuando abriese la puerta. Pronto se abrió la puerta y entraron y bailaron Tandava para Baba. Inmediatamente después pasé por entre ellos y me senté muy cerca de Baba. Durante toda la conferencia observé los pies de Baba y los admiré. Me sentí realmente enamorado. Cuando Baba terminó de hablar, todos se postraron en Satsanga Pranam, pero yo pensé en hacer Satsanga Pranam directamente sobre los pies de Baba. Así que salté adelante y le toqué los pies. Cerré los ojos y perdí conciencia. Cuando volví en mí, tenía las manos llenas de flores. Baba salía del salón y muchos devotos corrían en muchas direcciones y me pedían algunos pétalos. Yo les di algunos, pero pronto había 15 personas más pidiéndome. Les di un poquito a cada uno y me fui apurado, porque muchos más venían. Ese día supe que de los pies del Señor emanan pétalos de flores. Listo, muchas gracias. Namaskar.